Ya. Buenos días, compañeros alumnos, buenos días, maestra. Vamos a presentar la resolución del problema planteado para el proyecto que nos tocó en la materia de probabilidad. La idea general del proyecto y el problema planteado era tomar salarios de una empresa, en este caso 20 nada más, y calcular las medidas de localización y medidas de variabilidad. Los salarios, como los tomamos y reunimos, se consideran datos no agrupados, por lo tanto también los agrupamos y los tomamos así para calcularlos también y tener un histograma y una gráfica de por medio. Vamos a presentar la resolución de datos no agrupados. En la mediana no tenemos un dato en sí concreto porque son 20 datos, entonces, y es la mitad. Entonces sacamos el número de datos más 1 entre 2, que sería 10.5. Y la moda es el número que más se repite, que en este caso son 2435. Para sacar la media, sumamos todos los datos, lo que nos dio 52.762, y lo dividimos entre el total de datos, que son 20, lo que nos da 2.638.1. Para sacar el rango es el valor máximo menos el valor mínimo, lo que nos da 3.986. Y sacamos la desviación estándar muestral, lo que es en que a cada dato se le resta la media y se eleva al cuadrado. Se hace una sumatoria y se divide entre el total de los datos menos 1, lo que nos da 17.433.783.8 entre 19, y nos da el resultado 917.567.5684, a lo que se le saca raíz y nos da 957.897. La varianza pues es lo mismo que la desviación, pero no se le saca raíz, entonces es 917.567.5684. Muy bien, ahora para los datos agrupados, inicialmente lo que se hace para pasarlos de no agrupados a agrupados es ordenar los datos de menor a mayor y empezar a sacar el rango, número de intervalos, amplitud de clase para poder crear una tabla de frecuencias y trabajarlos. Primero que nada, para hacer el rango tenemos que sacar el número mayor, que es 5.420, menos el número menor, que es 1.434, que nos da 3.986. Para el número de intervalos utilizamos la regla de Sturges, que nos dice 1 por 3.322 logaritmo del número de datos que tenemos, que en este caso son 20, y nos da 5.32, pero lo redondeamos en 5, que son estos. La amplitud de clase es lo que nos va a permitir establecer cuál va a ser el espacio entre el límite inferior, que inicialmente se utiliza, el número menor, al siguiente número. Para calcularlo requerimos el rango y el número de intervalos, o clases, que en este caso son 5. Como resultado nos da 798 y podemos empezar a construir la tabla de frecuencias histograma. Como ya mencioné, se utiliza el número menor, que en este caso es 1434. A esto le sumamos 798, que nos da 2232. Y siempre al iniciar la siguiente clase se lo vamos a sumar 1 al límite superior de la clase anterior, que iría quedando 2233, 3031, 3032, 3830, 3831, 4629, 4630 a 5428, y así construimos las clases para el histograma o tabla de frecuencias. Para la frecuencia se utiliza este rango de números y se busca en esa lista de números la cantidad de veces que hay en este rango de números esos números. Por ejemplo, aquí el 7 entre 1434 y 2232. Para la frecuencia relativa tenemos que tener listas las frecuencias, como ya les explicó mi compañero. Cada frecuencia se va a dividir entre 20, que en el primero nos daría 0.35, en el segundo 0.45, 0.5, 0.10 y 0.5. Para pasarlo a porcentajes, nada más lo multiplicamos por 100 y listo. La sumatoria de todos estos resultados nos tiene que dar como resultado final un 100%. Ahora,
separar la frecuencia con A, no, nada más se suma esta fila, por aquí, 7 más 9, 16, más 1, 17, más 2, 19, más 1, 20. En total tienen que dar el número de datos que tenemos. Ahora, consiguiente, necesitamos calcular la marca de clase que nos va a servir más adelante. Para la marca de clases se suma el límite inferior y el límite superior de cada una de las clases y se divide entre 2 y así obtenemos la marca de clase, como en el primer caso 1434 más 2232 dividido entre 2 nos da 1833 y así nos vamos con cada clase para obtener cada uno de los resultados. Ahora, para calcular la media, ocupamos el patrón de la sumatoria de F, que es esto. ¿Cómo se saca esto? Multiplicando la frecuencia por la marca de clase, que nos daría pues el resultado de F. Ahora, todos estos resultados se suman y nos dan 53.439, que nos dividimos entre el número de datos que tenemos para que nos dé la media, que nos dio 2671.95. Para la mediana vamos a calcular primeramente esto, que es el número de datos entre 2, para partir los datos en las clases a la mitad. El resultado nos da 10. Revisamos las frecuencias y la frecuencia que más se acerca en este caso es esta y utilizamos entonces esta clase. Para el cálculo total también vamos a utilizar la frecuencia anterior, que en este caso es 7. Vamos a requerir también la amplitud de clase que ya la habíamos calculado y que nuevamente aquí la vemos, que es de 798. Otra forma de calcularla es utilizar los límites entre esa clase, que es 3031 menos 2233 y nos da 798. Ahora sí, para la fórmula de la mediana vamos a ocupar el límite inferior de la clase seleccionada, el número de datos y las frecuencias, tanto la anterior como la que ya está fija en la clase. Sustituyéndola nos da 2233 como el límite inferior más el número de clases entre 2, el número total de datos entre 2, que es igual a 10, menos la frecuencia anterior, que es 7. Todo eso dividido entre la frecuencia que ya tenemos en la misma clase, que en este caso es 9. Todo eso multiplicado por la amplitud. El resultado final es 2499. Para la moda de los datos no agrupados se tiene que utilizar la misma clase, al igual el límite inferior y las frecuencias, pero ahora además de la anterior vamos a utilizar la consiguiente de la que se utiliza y la amplitud de clase. Sustituyendo las frecuencias, el límite inferior y la amplitud de clase, queda 2233 más 9 menos 7 sobre 9 menos 7 más 9 menos 1 multiplicado por la amplitud, que es 798. Ahora, para la varianza se utiliza esta fórmula, que aquí tenemos el marca de clase menos mediana, que nos da los resultados. Si estos resultados los sumamos, nos da 1.483.7, que lo tenemos aquí. Lo dividimos entre el número de datos, que son 20, y nos da 796.454.19. Y esto lo vamos a utilizar para la desviación estándar. Como aquí se utilizó el cuadrado, le sacamos raíz y nos da la raíz para de 796.454.19 es 892 puntos raíz. Ya para concluir este proyecto, como conclusión general, principalmente para los datos no agrupados, tenemos que la distribución de salarios sería simétrica hacia la derecha, habiendo pocos salarios en general en cuestión de cantidad de datos y algunos muy altos, teniendo que la mayoría de los trabajadores ganan entre 2.100 y 2.600 y unos pocos muchísimo más. En cuestión de cómo varían estos, tenemos que sí se separa muchísimo de la media. Esto por lo mismo de que hay mucha diferencia entre un salario pequeño y el salario más alto. Para los datos agrupados sigue siendo en cuestión lo mismo entre esa distancia y que entre todos se dispersan los datos de una media clara.